Pablo, Cuando disculpa, ¿ya me estás entrevistando o todavía estamos calentando motores? estoy en este momento, estoy en este momento grabando, ya acabo de empezar a grabar, pero ok, esta situación es un poco vergonzosa para mí en este momento porque resulta, bueno, primero que nada, hola Ridiculers, hoy tenemos una situación especial porque vamos a estrenar el canal de YouTube con un gran youtuber y divulgador de la filosofía y el pensamiento crítico, podríamos decir. Entonces resulta que íbamos a grabar esto Daniel Ugalde, Raúl Cabrera y su servidor Pablo Pérez, pero se quitaron en el último momento porque tenían otras cosas que hacer y parece que yo soy el fanboy de Monitor Fantasma, entonces fue como esto de invitar a alguien, vamos a una fiesta y al final era una cita. Bueno, a veces suele pasar, ¿eh? Él se llama Josué Aguirre y tiene un canal que se llama Monitor Fantasma. Te cuento así de manera de anécdota que yo también estaba llevando por algunos años un podcast con unos amigos Ajá. y siempre hay algunas personas que son las más entusiastas y otras que están ahí como que bueno, que se la pasan bien, pero a veces hay momentos en los cuales cuando hay una situación que los compromete, sí, a veces no le dan tanta importancia, pero otros sí. Y pues ya, ahí lo tenemos, ahí lo tuvimos por un momento. Entonces, por eso me Bueno, pareció también chévere el hecho de participar en tu proyecto, porque en este otro podcast, aunque no nos escuchaban ni nuestras mamás, por lo menos la pasábamos bien, ¿no? O sea, era una conversación entre amigos y eso es lo que se valoraba. sí, el podcast es curioso porque lo empezamos a pasar por YouTube. Empezamos a trabajar, primero empezamos, no, pasamos directamente a Spotify, bueno, a plataforma podcast y a YouTube de una vez. Fue como al mismo tiempo, porque parece que esa es como la tendencia. Entonces, Daniel y yo empezamos a tener como conversaciones un poco existencialistas, o sea, que iban más allá. Nosotros nos gusta leer, nos gusta la filosofía, la ciencia, entonces empezamos a tener conversaciones de ese tipo. Después el colega Raúl se empezó a integrar porque era el que iba y grababa el podcast. Empezó a hacer participaciones, pero nadie lo escuchaba. Entonces ya, al final ya le dimos un micrófono y después de rogarle mucho ya se empezó a integrar. Pero a mí me parece que lo que hacemos en Socráticos puede ser compatible con lo que haces en tu canal, excepto que nosotros lo hacemos mal. No, ¿por qué? No, yo creo que no hay forma de filosofar mal, ¿no? Esa es una forma, hay solamente una forma de hacerlo, ¿no? Ya con Eh, eso, ya con eso en me todo caso, yo alegraste. también podría decir que si es que ustedes se dedican al humor y después, entre otras cosas, hacen filosofía, yo podría hacer también filosofía y entre otras cosas hago el humor, pero creo que lo hago mal. Así que también Muy bien. es que de cierta forma yo siempre digo que mi canal tiene algo de humor, ¿no? Una Sí, dosis de humor, ¿no? sí. Sutil, pero algo tiene ahí, ¿no? Porque si no sería pues lo que quiero evitar que sea, ¿no? Que sea una típica clase aburrida, ¿no? Donde solamente se dictan conceptos, sino he tratado siempre de que se vea como una charla de amigos y así siempre he presentado el canal. Por eso cometí el atrevimiento de invitarte aquí, porque de repente y después de escucharte varios videos uno siente como muy cercano y como, voy a conversar un rato con Josué, ¿cómo es la situación? Decime una cosa, antes de entrar en materia, dos preguntas, ¿qué tanto café tomas y cómo tomas el café? Así que prepárate un café y ponte cómodo. Así que prepárate un café y ponte cómodo. Así que prepárate un café. Es más, si eres becario, ven y prepárame el café porque esto va a estar bien interesante. Bueno, tomo 2 o 3 tazas al día y lo tomo de mi cafetera italiana. No sé si le llamarán igual allá. Es una cafetera expreso. Ajá, De, ajá. Ya. muelo el grano y pues lo pongo a la cocina y listo, ¿no? Entonces Tomas tomo café tazas de de... verdad.
creo que he hecho hasta un tutorial en algún momento sobre el café. Un video ¿En muy serio? antiguo, pero de repente necesita una actualización. Pero sí, 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 lo que pasa es que sí soy un poco exquisito con el café porque cuando el café está mucho tiempo preparado, pasado y preparado, como que se pierde. Yo digo que el café muere. Entonces hay que tomarlo mientras todavía tiene esa dosis de vitalidad que se va perdiendo luego con el tiempo. Entonces por eso no puedo dejarlo así preparado en un termo o mandarlo a pedir como mucha gente hace a veces cuando va a un Starbucks y pues se lo trae en un vaso y se lo toma media hora después, o sea, se pierde toda la que es la Mm. vitalidad de la bebida. Café Coffee Maker, me avergüenzo. Me avergüenzo de confesar semejante cosa delante de un conocedor de café, porque así es como se toma el café. Si van a tomar café, tómelo como Josué, no como Pablo Pérez. Em, yo lo hago en el Coffee Maker y después lo ¿Qué es pongo en un un coffee termo. maker? Lo ¿Qué que es le un coffee llaman maker? la cafetera, pero la cafetera común y corriente que le pones un filtro y te riega y te chorrea el café. Ajá. Eso es como la cafetera de gota. Bueno, que va pasando por gota a gota por un filtro, ¿no? Cafetera de gota le llaman, sí, puede ser que sea la cafetera de gota entonces. Ajá. Pero, pero sí, de la forma en que el café... ¿Y cuánto tomas al día de café? ¿Cuánto te tomas? 2 tazas, hasta 3 máximo, dependiendo del trabajo. En serio. Pero no sé, es que pasa es que hay muchas percepciones encontradas con eso. Hay gente que piensa que tomo mucho más, ¿no? Y de repente sí, en algún momento de mi vida era un poco más, tenía un poco más o un poco menos de control sobre eso y tomaba hasta 5 tazas también me gustaba fumar, ¿no? Estaba todo el día Tabaco. haciéndolo, entonces después un poco lo restringido. ¿Te gustaba fumar tabaco? Es lo que estás diciendo aquí, Sí, ¿verdad? Ok. Sí, sí. el café y el tabaco, es dificilísimo dejar el tabaco cuando uno toma mucho café. ¿Y cómo te lo tomas? ¿Negro, sin azúcar, con leche? ¿Qué haces? ¿Qué Ah, tratamiento le das? nada, puro, así tal cual sale de la Ah, cafetera. ok, insisto, yo me lo tomo con leche y con azúcar. Y eso me avergüenza un poco porque así no se toma café, es terrible. Había un estudio, ¿vos viste en algún momento un estudio o una publicación que salió acerca de lo que decía el café, la forma de tomar café y la personalidad? O sea, que las personas que toman café más amargo tienen una tendencia más a la psicopatía que las que toman un café más dulce. No te Bueno, diste, no lo mirabas, lo miraste. no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, se dicen muchas cosas sobre eso, ¿no? Se especula mucho sobre el tema de no solamente cómo se toma café, sino también cómo se toman otro tipo de bebidas. De bebidas, claro. También hay un perfil psicológico entre los que toman café, los que son fanáticos del té y los que son fanáticos del chocolate, ¿no? Ujú. Que el del chocolate es como viva la paz mundial, ¿no? Y en cambio el del café es una persona de carácter más fuerte, que toma el té, es un sujeto más refinado, etcétera. Pero bueno, yo volviendo al tema de cómo se toma el café, yo creo que solamente hay una forma de tomar el café, que es la forma en la que a uno le gusta tomarlo, ¿no? Ajá. Finalmente, yo propongo la forma más natural porque creo que es la manera en la cual se saca más provecho del grano de café. Pero si uno no tiene muchos intereses por puristas, pues no pasa nada, ¿no? También uno no es quien para decirle a la gente cómo es que tiene que sacarle provecho a su bebida. Yo creo, sos una buena persona, Josué, sos una buena persona. Yo por mi parte, yo les diría que hay dos formas de tomar café, la forma en que yo la tomo y la forma correcta. Eso está buenísimo. Si yo fuera becario y me mandaran a preparar el café, haría el mejor café del mundo. Hay un personaje de Tarantino, ¿sí viste las películas de Tarantino? En Pulp Fiction, ¿te acuerdas de la persona que recogía los cadáveres? Ay, no, no, ¿No la te verdad no me acuerdas? acuerdo. Había uno que limpiaba los cadáveres o sea, que limpiaba los lugares donde habían matado a alguien, y este pedía café, mucha azúcar y mucha crema, que era exactamente lo contrario al tipo de personaje
al tipo de ¿Quién era personaje el, que, quién era el personaje, el actor? ves, aquí es donde yo necesito a Raúl Cabrera, aquí es donde yo necesito a Raúl Cabrera. No era ni John Travolta ni Samuel Jackson, pero es un actor Ah, famoso. ok, ok. ¿No era el mismo Tarantino el que hacía de sí mismo? El No, que... es el que llega a la casa donde Tarantino está, es el otro, que no me acuerdo cómo era. Ah, ok, 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 ok. Ay, sí. Sí, 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 ya sé quién es. Ya sé quién Ajá, es. Tarantino eso. Tarantino lo llama para que venga a hacer la limpieza, para que limpie el carro. Y dime una cosa, decías al puro principio, no hay mala forma de hacer filosofía, mala o buena forma de hacer filosofía. Esto me llama la atención porque a veces, a nosotros nos costó mucho trabajar, o sea, como decir, vamos a hablar de filosofía, o sea, como decirlo en algún momento. Entonces fue como, o sea, entonces cuesta mucho como, a mí me cuesta trabajo decir que una conversación es profunda o superficial, pero sí la es. Y me cuesta como trabajo, me siento un poco arrogante diciendo, esto es una conversación profunda y esta no. Porque, digamos, yo he aprendido muchas cosas en una conversación que de repente y tiene una tendencia de superficialidad. Y he aprendido muy pocas cosas en una conversación que por, algo, por algún motivo se jactó en algún momento de que era una conversación profunda. Me voy a entender, ¿qué piensas? No sé si me voy a entender y no sé qué piensas al respecto, qué pensamientos tienes al respecto. Ujú. Creo entenderte porque hay muchos factores que juegan a favor y en contra del tipo de conversación que estás buscando, porque en principio yo no soy de las personas que hablan de absolutos, o sea, no existe realmente algo que sea em, no sea profundo y otro que sea profundo. Simplemente hay como hay una gradación en la mitad de eso. Y por eso digo que filosofar es casi una cuestión inevitable, porque de alguna forma filosofar es como el mismo término filosofía, que es el amor por la sabiduría, es una búsqueda del conocimiento, de cuestionarse, de intercambiar ideas, de discutir, de debatir. Entonces, todas las conversaciones, de alguna manera, te aportan algo. Que algunas te aportan más, otras te aportan menos, pues depende mucho de la disposición que uno tenga también para poner en común algo, porque definitivamente, pues, conversaciones como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué horas son? De repente no te aportan mucho filosóficamente hablando, pero digamos hasta una conversación de amigos en la que exponemos un tema, por ejemplo, ahora mismo estamos conversando sobre filosofar, ya estamos haciendo filosofía, es casi una cuestión inevitable. Ni qué decir, pues, de las conversaciones cuando se juntan dos amigos y ponen cerveza sobre la mesa, y, salen las ideas, pero que da gusto. Uh-huh. Y lo otro, pues también depende mucho del tema, porque hay temas en los que se puede filosofar, de los que se puede filosofar mucho, pero a uno no le interesa para nada y no se aprende nada, no te aporta nada, ¿no? Por ejemplo, conversaciones en las cuales uno habla sobre los famosos universos cinematográficos de Marvel, de DC, que hay gente que puede hablar mucho, mucho, mucho de eso por horas y yo soy de los que no, bueno, es como estar ahí en una conversación totalmente vacía, ¿no? Pero para mucha gente le puede aportar algo, ¿no? Sí, sí, pero sí, eso es un muy buen ejemplo de una conversación que no me interesaría para nada. Pero sin embargo, pues, y mucha gente le puede encontrar incluso circunstancias filosóficas. Y yo he hecho videos incluso haciendo algunos análisis dentro de lo que se ha podido de alguna que otra película por el estilo. Totalmente. Yo creo que tienes uno de Batman, ¿verdad? De la primera, de Nolan. Sí, sí, déjame acordar. Creo que la primera de Nolan no. He hecho hace poco uno de Batman Forever, que es una película eh, que Ah, dijo que no es una nueva oportunidad. Pero creo que he hablado, por ejemplo, de la paradoja de Thanos, en plan de que cierto. un poco tratando de rescatarle algo filosófico ahí, ¿no? Pero son cosas de las que uno también tiene que valerse un poco de la tendencia para poder acercarse más a un público que está más atento a ese tipo de cultura.
eso es, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo te va con eso? ¿Haces videos para enganchar? ¿Haces videos para que, porque es algo que sientes que necesitas decir? O ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? ¿Esto me llama la atención o esto puede interesarle a la gente? El primero, ¿cuál de los dos criterios es como más fuerte? Mm, yo creo que hago videos porque me gusta hacerlos, porque me la paso bien. O sea, yo creo que no estoy hablando de nada que no me gustaría hablar. Mm, Y que en ese sentido siempre hay cosas que son más ligeras que otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo estoy haciendo un ciclo que se llama Ciclosofía, que lo ve muy poca gente para lo que ven usualmente en mis videos, pero es algo que quiero hacer, porque yo te digo la verdad, yo no he estudiado filosofía formalmente. Mi profesión es, yo soy comunicador social, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. No he estudiado filosofía, no he seguido una cátedra de eso, pero me gusta mucho y yo lo aprendí en la universidad y seguí cursos de filosofía, pero ha pasado tanto tiempo, ha pasado casi 20 años desde entonces, que yo digo, me gustaría repasarlo y por eso hago ciclos como Ciclosofía, como para también entenderlo yo, para estudiarlo yo, para tenerlo presente, ¿no? Y por otro lado, pues también charlo de las cosas que yo hablaría con un amigo. Por eso que siempre refiero a mi canal como una charla entre amigos. Son las típicas cosas que yo podría reunirme con mis amigos y comentarlas, ponerlas en común, ¿no? Tener un intercambio de ideas, ¿no? Entonces, ese es más o menos ha sido el plan del canal, que es un poco difícil también de etiquetar, ¿no? Siempre he tenido problemas con eso, ¿no? Y el último concepto que he utilizado precisamente es lo del pensamiento crítico, porque engloba muchas cosas, ¿no? Totalmente cultura, historia, filosofía, arte, bueno, en fin, finalmente lo que se hablan ahí es una charla de amigos, una charla de patas, como decimos acá. ¿Cómo dicen patas. allá? Panas, No, acá decimos compas. compas. Ajá. Una reunión entre compas o sí, básicamente esa es como la expresión. Em, uno cuando estudia es que este es el asunto de que a veces uno siente que está haciendo mala filosofía, porque por ejemplo, a veces hay conceptos a los que cuando tengo las conversaciones en el podcast Socráticos Ridículos, que ahora te cuento por qué le pusimos así y nos vas a odiar, pero el asunto es que eh, cuando, cuando, cuando yo hablo con ellos, a veces vienen ideas que yo he leído en algún lado, pero muchas veces yo parafraseo, o sea, nunca menciono al autor porque no recuerdo ni siquiera el autor, parafraseo esto que yo he procesado, posiblemente le he puesto un montón de cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida y las devuelvo parafraseadas, masticadas y con algo que digamos que yo le he encontrado alguna aplicación pragmática, pero no tengo las fuentes a mano que de alguna manera sustenten o sostengan lo que estoy diciendo. Eh, Independientemente de si es válido o no el argumento, mi punto es, a veces cuando uno hace arte, una creación artística, por ejemplo, uno aprende a pintar, entonces uno aprende los parámetros del arte, pero después uno empieza a hacer sus propias creaciones, en vez de hacer las creaciones o tratar de imitar las creaciones de los grandes artistas. Entonces, con la filosofía pasa igual, ¿te parece que pase similar? O sea, yo leo un montón de conceptos en un montón de autores y un montón de libros, los proceso y después de alguna manera los devuelvo en una conversación y estoy haciendo filosofía como se hace arte, con una parte mía puesta en eso que estoy afirmando. ¿Qué pensás? Ujú. Sí, bueno, la verdad que no te entendí bien la pregunta, pero No, no es una creo pregunta. que es un comentario. Eh, claro, ¿qué es lo que pienso de eso? Yo creo que hay que diferenciar qué cosa es hablar de historia de la filosofía y hablar y hacer filosofía, ¿no? Porque yo creo que filosofía es un acto casi espontáneo en el cual nosotros podemos, qué sé yo, sustentar una idea, algo que nos da curiosidad
representar una pregunta en medio de una charla porque nace de nuestro, ¿no? Que es de nosotros, sin el hecho de tener que citar a un autor. Para una conversación coloquial entre amigos, está perfectamente válido hacerlo, ¿no? Pero yo creo que en el plano académico uno tiene que saber más o menos de dónde corresponde o más o menos a qué contexto pertenece cada idea. Pero de que una idea sea propia de una persona también es bien difícil decirlo, porque ideas tan famosas como por ejemplo pienso y por tanto existo de Descartes para los amigos, ni Para los siquiera... de escuela pública, para los de escuela pública. Bueno, yo también decía Descartes Yo digo hasta que me Descartes. corrigieron, hasta que me descorrigieron. A mí me corrigieron con un regaño una profesora de francés, ¿verdad? Pero yo no hablo francés, así es que tengo todo el derecho a decir Descartes, ridiculers que nos siguen. No, no, pero Claro, sí, la forma correcta de decirlo, como la forma correcta de tomar café, es Descartes, Descartes, Descartes. Descartes. Claro, es que en realidad es una tendencia reciente esta de pronunciar los apellidos tal cual la lengua de origen, ¿no? Pero porque antes se castellanizaba todo, ¿no? Por ejemplo, estaba el famoso Carlos Marx, el famoso Federico Hegel, ¿no? Ajá. Pero es una tendencia reciente. A lo que iba es que ni siquiera el pensamiento más famoso de Descartes, que es pienso y por tanto existo, es propiamente de él, porque tiempo después se descubrió que era o que algo muy parecido lo había dicho un filósofo español llamado Gómez Pereira. Entonces, no se sabe si es que ha habido conexión entre ambos filósofos prácticamente contemporáneos, antes Gómez Pereira que Descartes, pero que si uno se va a poner a pensar si la idea es mía o ya lo ha pensado alguien antes, pues siempre va a tener de perder, porque como dice el refrán, no hay nada nuevo bajo el sol. Ujú. Difícil, difícil de saberlo. A veces pasa que la gente, sí, cuando citan para reforzar un argumento a un filósofo y lo citan mal. Ahí Uh-huh. sí necesitamos como citar al autor correctamente. Es que es por eso digo, en una conversación entre amigos no pasa nada, pero Sí. ya cuando se va uno a un plano académico, pues tiene que saber de dónde están los orígenes y por qué se dijo, y si es que está siendo descontextualizado, ¿no? Como por ejemplo, creo que el más descontextualizado de todos los autores que se citan es Albert Einstein, siempre sale con que todo es relativo, ¿no? Por ejemplo, hombre, que se lo puedes aplicar para cualquier situación en la vida, ¿no? Horrible Pero eso. tiene que más o menos saber el sentido porque mucha gente acusa de la falacia de la autoridad. Porque lo dijo tal persona, entonces es cierto. Y porque puedo citar a un autor, entonces puedo justificar cualquier cosa. No, no, pero hay cosas que se dicen en cierto contexto. O sea que para eso tienes que tener cierto bagaje, o tener cierto conocimiento de causa. Pero es diferente, como digo, uno no debería sentirse culpable porque habla con sus amigos y, y enarbora algunas ideas sueltas, ¿no? De cualquier tema, ¿no? Eso es natural, ¿no? Por más de que sean cosas que se han dicho en el pasado, ¿no? Alguien te diga, no, eso lo dijo, qué sé yo, lo dijo, se me olvidó el nombre del gordito del gordito barbón que está de moda. El gordito barbón que está de moda. Sí, ay, caramba. ¿De dónde? Que es medio marxista, Slavoj Zizek. Ya, lo Ah, tenía en la punta. sí, jamás iba a pegar yo ese nombre, ¿verdad? Si lo hubiera pegado, lo hubiera dicho mal. Slavoj Bueno, es Zizek. Slavoj Zizek. Es un filósofo bastante citado por el espectro político de izquierda. Ah. Yo, ahora que mencionas a Descartes, me acuerdo de una vez que en la universidad, yo estudiaba psicología, y en la universidad una vez nos pusieron a hacer exposiciones, como suelen hacer los profesores que no quieren dar una clase. Entonces ponen a todos los estudiantes a hacer exposiciones y una compañera la pusieron a exponer la, la República de Platón o los diálogos. No me acuerdo cuál de los dos. Creo que era la República. Creo que Bueno, la República es un diálogo. Los diálogos
O espérate, sea, porque no creo, debe ser la República, seguro. la, hay dos libros como famosos que uno se llama La República y hay otro que se llama De Platón, bueno, todos sus diálogos, el Gorgias, el Fedón, el, no sé, ¿qué otro más puede ser? Estoy seguro que fue La República, estoy seguro que fue La República, porque, bueno, el punto es que El eh, banquete. el banquete, el banquete, ajá, ajá. La República es la que habla acerca de la democracia y la aristocracia y los tipos de gobierno. El Sí. banquete, Ética. la ética, sí. Empezó a dar una exposición bastante, bastante freestyle, si quiere, si se quiere. Y recuerdo que dijo algo así como, es que como dijo Plutón, pienso luego en esto. Pero creo que la forma de alcanzar el conocimiento es el método científico. O sea, de alguna manera, la filosofía me parece que lo que hace es que plantea el inicio de preguntas para, para después empezar a aplicarles a esas preguntas a las que puedan, eh, eh, a las que necesiten una respuesta o demanden una respuesta para el grupo de científicos que lo miró, de aplicarle el método científico a esas preguntas que plantea la filosofía. Yo soy más de método científico, me parece que la ciencia es el método correcto para alcanzar el conocimiento. Desde el lado de la comedia, la comedia tiene una tendencia como a radicalizar posturas para efectos de darle una visión cómica, ¿no? Por eso es que en comedia no hay tibios, como que la postura es un poco a veces cínica, ¿verdad? Para mí, o sea, y ya esto es un pensamiento personal, yo creo que la conciencia no existe, que el alma no existe, que nosotros somos accidentes naturales y que al final de los días no vamos a persistir más que como podrían persistir nuestras moléculas y nuestros átomos. Había una amiga mía que me decía que yo era un positivista radical, un poco en serio y un poco en broma. ¿Vos qué crees que quiso decir con eso? ¿Qué es que te digan, sos un positivista radical? ¿Tiene algún sentido? Puede tener muchos sentidos dependiendo de quién es tu amiga, porque si es una persona culta, podría utilizar en el sentido correcto o adecuado la palabra positivista, pero Sí, por lo general la gente, sí la usó en porque, el sentido correcto. porque, lo que, Totalmente la no, usó. porque de repente a lo mejor hay un despistado que está escuchando ahora y pensará que positivista es sinónimo de optimista, ¿no? Pero no es necesariamente eso, ¿no? Un positivista es precisamente una persona que cree en el pragmatismo, ¿no? Lo que se muestra qué sé yo, en las cuestiones que funcionan. En lo que funciona es lo verdadero, lo que se ve, lo que es evidente, lo que puede ser demostrado a través del método científico, es lo verdadero, es lo que sirve. En ese sentido, es que te diría que eres un positivista radical, no sé si existirá ese término como tal en el ámbito académico, pero me imagino que se referirá a que le atribuyes todo el peso de toda la verdad al sentido pragmático de las cosas. Y eso pues también puede ser muy cuestionable, ¿no? Porque es un paradigma que creo que está un poco entrando en crisis ahora mismo, en el sentido de que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, la misma ciencia lo sabe, ¿no? Que por más de que parece que tiene el control de todo, pues cada cierto tiempo aparecen crisis dentro de lo que es el espectro científico. Y yo también creo que nos estamos un poco mal acostumbrando a hacer que todo el saber tenga que ser científico. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, con mi carrera, con la carrera que yo estudié, que se llama formalmente Ciencias de la Comunicación. Yo de que, ¿por qué tendría que ser Ciencias de la Comunicación y no, por ejemplo, Artes de la Comunicación? Que me Yo, parece que lo yo explica tuve de el la mejor mismo, forma. perdón, nada más un paréntesis. Yo no sé si tuviste una situación con tus profesores, pero yo tuve el mismo pensamiento con la psicología. No debería ser una ciencia social, es más parecido a un arte que a una ciencia, para mi juicio. Y a vos te pasa lo mismo con la ciencia, las ciencias de la comunicación. Perdón, cierro Claro, paréntesis, continúa. es que es cierto. Definitivamente las comunicaciones tienen una parte que es científica, una parte
que es experimental, pero no termina de abarcar todo. Y eso es lo que tenemos que, hay conocimientos que son, hay áreas del conocimiento que son mixtos, pero se está cientificando demasiado. El caso de las ciencias sociales es, creo que es mitad, mitad. Yo creo que más que un arte sería más filosofía que ciencia. Hay que saber identificar ese tipo de conocimientos, ¿no? Lo que es arte, lo que es filosofía, lo que es ciencia, y bueno, algunos dirán lo que es religión. Aunque yo sí no le atribuiría mucho más crédito a la religión, pero hay quienes sí están a favor de ello. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que se está justificando todo bajo el ámbito de que si no es científico no es verdadero, pero eso es hasta cierto punto una falacia, ¿no? Porque hay cosas que son verdaderas y no pueden ser científicas. Pero ¿no te parece un poco peligroso? ¿No te parece un poco peligroso? Hay una afirmación que hiciste anteriormente, corregime si te la entendí mal. Dijiste como que la ciencia no tiene todas las respuestas, como si fuera algo de lo que la ciencia se jactara. Y justamente la ciencia funciona para obtener respuestas. Entonces es como parte intrínseca de su existencia el no tener todas las respuestas. Lo que pasa es que para lograr el no tener respuestas, el que la ciencia no tenga respuestas para una pregunta, no implica que la filosofía sí tenga esa respuesta, o que la religión sí tenga esa respuesta, o que cualquier otra área, digamos. Entonces aquí me parece que lo que se discute no tiene que ver tanto con respuestas, sino con preguntas, con estos vacíos que hay en el conocimiento, ¿no? Y cómo se llenan esos vacíos de manera ordenada y, bueno, de manera pragmática, o sea, podría ser como pragmática porque, digamos, como ahora sí, aquí está la respuesta, ahora sí. Por ejemplo, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, todo lo que ha habido alrededor, o sea, todas las pseudociencias o afirmaciones arbitrarias que han habido acerca de la mecánica cuántica, como por ejemplo Deepak Chopra y su curación cuántica, siendo un médico y divulgando este tipo de aplicaciones espirituales, si se quiere, a la mecánica cuántica y propiedades que no tienen sentido en el mundo de lo científico, pero se apoyan en un montón de terminología que es de la ciencia dura, de la física, de la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, ahí es donde yo digo, se está haciendo, la ciencia es la que debería estar interviniendo ahí, no la filosofía que pone a la gente a repetir conceptos y a creer en conceptos y a quitarle toda la categoría de verdad a los descubrimientos de la mecánica cuántica. No sé, yo a veces soy un poco enredado para hablar, discúlpame, Josué. No sé Pero yo si me di a entender. no creo que seas más enredado que Deepak Chopra. Digo que yo creo que Gracias, creo. hay que saber diferenciar algunos conceptos que se mezclan mucho. Una cosa es ciencia, y la ciencia como tal está perfectamente bien planteada, y de hecho en muchos de mis videos yo he dicho que la ciencia no será perfecta, pero creo que es la mejor herramienta que tenemos para poder comprender las verdades más últimas de las cosas. Es la mejor herramienta, no será perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos como género humano en general. Pero después de la ciencia, que la ciencia es una, la ciencia es verdadera por sí, están los científicos, que son la gente que se equivoca, la gente que tiene problemas, que la gente que no hace, que llega a conclusiones cerradas, y bueno, que son humanos, como todos nosotros. Y después de los científicos están los especuladores, ¿no? La gente que no termina de comprender muy bien qué cosa es la ciencia, ni es científica, pero opina sobre la ciencia. Entonces, la gente que es sin mayor conocimiento, pues bueno, le atribuye a la ciencia cualidades pues, que a veces no son, ¿no? No sé si yo, Deepak Chopra, es un sujeto que yo no me provoca ni leerlo, pero imagino que yo conozco mucha gente que sí habla en nombre de la ciencia y tal, y tal, y tal, y tal, pero cuando al final, pues, el científico hace simplemente su chamba, que su chamba simplemente, bueno, vamos a investigar, vamos a probar, vamos a comprobar si es que es cierto o no es cierto, nada. Pero después aparece gente que es como profetas de la ciencia, ¿no? Ya le atribuyen cualidades divinas. Entonces,
contra esa gente yo sí tengo un poco de problemas, ¿no? Porque distorsiona la verdad y finalmente habla cosas que no son, confunde todo, lo mezcla dentro de un mismo saco, mete todas las cosas, ¿no? Y pues nada, con el tema de lo que es la filosofía, hemos planteado, y creo que estábamos tú y yo de acuerdo en que era imposible no filosofar, porque la filosofía siempre sale en todas las conversaciones. Y también los científicos hacen filosofía, en cierta forma, porque el punto de inicio del método científico es precisamente la pregunta, y es una pregunta filosófica, ¿no? Si funcionará o no funcionará, si es que es válido la tesis, la teoría. Y esa es una pregunta filosófica. De alguna forma, también lo que es la física teórica es también una rama filosófica de la ciencia. Las matemáticas. De hecho, hace poco estuve conversando con un amigo mío, Fernando Fuentes Pinzón, el Sí. Picalibro. Y él me decía eso, ¿no? Las matemáticas, ¿qué cosas son las matemáticas? ¿Se puede decir que la matemática es una ciencia? La matemática es básicamente filosofía, de alguna forma. Es una parte, funciona como la lógica. Es, es eso. Y es el sustento para las ciencias exactas. Entonces, en realidad, nosotros somos los que ponemos las etiquetas en el conocimiento. Y si nosotros decimos qué cosa es cada cosa, nosotros decimos esto es biología, esto es astronomía, esto es matemática, esto es física, esto es filosofía, esto es arte, pero finalmente el conocimiento viene todo como una amalgama, es todo junto, ¿no? Solamente que tiene componentes un poco más de una cosa, un poco más de otra cosa, ¿no? Pero está todo de alguna forma un poco fusionado, es como una mezcla de diferentes elementos. Y por eso digo que hacemos mal en cientificar todo, ¿no? En decir, no, tiene que ser puramente científico, si no, no vale. Y de repente eso es lo que te criticaban a ti, cuando te decían, eres un positivista Radical. extremo, radical. De repente tienes tendencias a radicalizar que si no es científico, no vale, pero hombre, también hay otros componentes bonitos, ¿no? La gente, ¿cómo sería ciencias de la comunicación, ¿no? De las artes cinematográficas, si solamente fueran científicas, ¿no? Las películas de Tarantino serían un experimento, ¿no? Uno quiere ver arte, uno quiere ver ahí un poco de exageración, ¿no? Un poco, que finalmente en ese error, en eso imperfecto que tiene las películas, el arte en general, es donde encuentras el gusto de las cosas. Me encanta ese concepto que acabas de decirme, que al final, esto es curioso porque yo lo armo así a ver si estamos de acuerdo con esto. Sí, la biología, la física, todas las áreas de la ciencia, nosotros le ponemos la etiqueta que es muy parecido a lo que pasa con los músicos, con la gente que hace música. La gente hace música y hace su música y después alguien viene y le dice, esto es de este género, esto es grunge, esto es electro dark, esto es stoner rock. Le pone, Mm. lo pone en la caja, pero esto va de parte del observador. De repente y un científico puede ser que se especialice en el campo de la física, o especialice en el campo de la biología, pero al final tiene que echar mano de todo. Un biólogo tiene que echar mano de la química, de la física, de un montón de áreas de conocimiento que han ido construyéndose poco a poco. La humanidad ha ido construyendo poco a poco esta rama, esta plataforma para la comprensión del universo que es la ciencia, capa tras capa y con los aportes de un grupo, de una persona le puso un aporte, otra persona le puso otro aporte. Entonces es como un gran legado de la especie humana. Esto una maravilla evolutiva, digamos, porque ponete a pensar que nosotros somos prácticamente simios que podemos hablar, simios que podemos hacer ecuaciones. Somos ese tipo de perturbación en la normalidad y resulta que desarrollamos algo desarrollamos un mecanismo muy complicado porque demanda muchísima energía, que es la conciencia, y la conciencia nos llevó a desarrollar la cultura, y la cultura nos llevó a sobrevivir mejor como especie y a prácticamente tomar el planeta. O sea, porque eso es lo que hicimos los seres humanos, tomamos el planeta, por lo menos es lo que se puede observar. Entonces, y lo modificamos para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Para hacerlo más apto para nuestra propia supervivencia, con todos los costes que esto requiere y con todo lo malo que eso puede suponer para el ecosistema. Solo el hecho de saber, de poderlo hacer, ya nos hace unos animales muy, muy especiales.
esta capa entonces todo eso tiene que ver con conocimiento, y el conocimiento es una forma muy extraña de la naturaleza de actuar, ¿no? Es una forma que toma que le consume muchísima energía si te pones a pensar. Porque, por ejemplo, una cucaracha no ha variado su forma hace millones de años y ahí están las cucarachas sobreviviendo. No necesitaron desarrollar inteligencia y son seres bastante, bastante prolíficos. ¿Te quedaste pegado? ¿O ahí estás? ¿Te congelaste? Sí, había un bache con la conexión. Ok, ahora sí. Lo que dije fue, las cucarachas son seres bastante prolíficos y no necesitaron desarrollar inteligencia. Son seres que se especializaron en la supervivencia, sobreviven muy, muy, muy bien y no necesitaron inteligencia, y ahí están, o sea, los cambios que han habido en las cucarachas desde el momento en que se encontró el primer resto de una cucaracha o el primer fósil de una cucaracha a este momento es bastante poco lo que han cambiado, y ahí están sobreviviendo. Mi punto es, la filosofía es parte de ese conjunto de conocimiento humano y es muy importante porque es la encargada de hacer las preguntas. Yo no sé si esta frase es de él, porque hace muchos años me la dijo mi tío. Decime tú de quién es, tal vez la ubiques, yo no la he logrado ubicar. La sabiduría reside no en tener todas las respuestas, sino en tener las mejores preguntas. No lo ubico tampoco. Me suena mucho y creo que ya lo he utilizado en algún video, pero ahorita mismo no recuerdo de quién es la cita. Bueno, estábamos hablando de las cucarachas, pero ¿quién no te dice que las cucarachas sean en realidad el ser más evolucionado que existe, ¿no? Creo que a veces podría ser que le atribuimos mucha relevancia a la inteligencia, porque tenemos siempre la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que el camino a la perfección es tener que ser humano, cuando en realidad no conocemos qué otra forma de vida existe en otros confines del universo, porque de repente la forma más evolucionada de ser no tiene que ver con ser un ser pensante, sino con tener otro tipo de claves que te ayudan más para la supervivencia. Y creo que en ese aspecto las cucarachas son, entre otros insectos, son líderes, porque caramba, una cucaracha en toda su vida creo que puede reproducirse como 300.000 veces, ¿no? En cambio, los seres humanos nada más podremos tener 4 o 5 hijos a lo largo de nuestra vida. Entonces, si lo vemos por el lado de supervivencia y de procreación, de mantenimiento de la especie, pues estamos muy por debajo de muchos otros animales. Sí, somos inteligentes, pero ¿qué conseguimos con eso, no? O sea, es un poco de, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué cosa es lo más útil y bajo qué criterio? ¿No? Es decir, la filosofía nos ayuda bastante en el sentido de que es algo propio de los seres humanos, o sea, otra especie animal no lo tiene. Y eso nos ayuda a desarrollarnos más como seres humanos y a ser mejores en esta línea de la evolución que hemos decidido, bueno, no sé si decir decidido o que hemos tomado, y llegaremos en un momento, qué sé yo, de repente al superhombre Nietzsche o de repente a la extinción de la especie, pero es de alguna forma parte de lo que somos nosotros, de nuestra identidad. Pero del hecho de que vamos a evolucionar pensando, bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Con respecto a algo más evolucionado, menos evolucionado, ponte a pensar, eso es un error. Muchas veces se cae en ese error. No hay un organismo que sea más evolucionado o menos evolucionado que otro, porque el parámetro es el propio organismo. No sé si me explico. Por ejemplo, un Homo erectus, si yo agarro y pongo un Homo erectus aquí a la par mía y los miramos, no es que el Homo erectus está que yo soy como Homo sapiens más evolucionado que el Homo erectus, sino que la evolución encontró la manera de crear un Homo sapiens a partir de un Homo erectus por una cuestión meramente de supervivencia. El Homo erectus no se adaptó y se extinguió, y el Homo sapiens persistió. Pero no es como que la gente piensa que si cualquier animal evoluciona, su nivel máximo de evolución va a ser en determinado momento alcanzar la inteligencia, y esto es un error, porque la inteligencia es solo una estrategia evolutiva de supervivencia dentro de miles de otras estrategias que ha conseguido la naturaleza
para hacer que un organismo persista. Sí, lo has dicho bien, Pablo, porque sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en la evolución como en Pokémon, ¿right? Como que sí, pues el organismo más evolucionado es el que tiene más nivel de batalla, el que puede más, el que tiene más poder. No necesariamente tiene que ver con eso, la evolución tiene que ver, como tú lo has dicho, con la adaptación. No simplemente nosotros irnos ir variando nuestra forma, nuestra composición para podernos adaptar al nuevo ambiente, ¿no? A lo que nos tocó por vivir. Por ejemplo, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero lo hago para ejemplificar mi idea. Los dinosaurios rigieron el mundo hace millones de años y ahora han ido evolucionando. De alguna forma, algunos científicos coinciden en que son las aves que conocemos ahora, ¿no? Entonces, cuando uno ve una gallina, dice, "Ay, ¿este es pariente del tiranosaurio Rex?" Sí, ha habido una evolución en el sentido de que se han adaptado a otras formas de vida que ahora nos pueden parecer un poco ridículas si lo comparamos con lo que veíamos antes, pero eso no quiere decir que realmente eso nos prueba de que la evolución no tiene que ver con ser más poderoso, sino con adaptarse al entorno, ¿no? Y por eso te decía, pues no estoy probablemente dando una pavada con decir comparar un tiranosaurio con una gallina, a lo mejor biológicamente no hay ninguna conexión, pero en el sentido de que hay muchos animales que han ido mutando de la forma que lo han hecho hasta llegar a ser o tener los ancestros que tienen ahora. Casualmente el ejemplo de la gallina y el tiranosaurio Rex es bastante acertado. Exacto. Parece que sí hay una línea que es bastante cercana a la gallina, justamente con el T-Rex, casualmente. Y, pero, pero mirando esa situación, entonces entramos en esta visión antropocentrista de lo que es el ser humano como organismo. Y entonces desarrollamos una ilusión que me parece que es una estrategia también de supervivencia, que primero se llama conciencia, y a partir de eso llamado conciencia, crea la necesidad de un alma y después, o sea, de una persistencia más allá del cuerpo para, como una necesidad, por así decirlo, como una especie de alimento de la voluntad, esta creencia en la persistencia más allá del cuerpo, que parte de la conciencia, y muchas veces yo creo que es un error pensar en la conciencia como como un soplo divino, como un soplo como algo que nos hace diferentes al resto de los organismos. Bueno, es que también depende cómo tú asumas qué cosa es la conciencia. Es decir, eh, vamos a distinguir cosas. Cuando hablamos de alma, el primer pensamiento que se nos viene a la mente es precisamente lo que está relacionado con la religión, ¿no? Que es lo que conocemos como algo que no tiene mayor sustento lógico, simplemente tienes que creértelo porque es un dogma de fe, ¿no? Una persona que Dios te creó, te hizo una persona y eres distinto a los demás, eres un ser único, hecho imagen y semejanza de Dios, entonces eres un ser vivo. Sí, El cuerpo simplemente es una cosa que muere. pero no solo en la religión, ¿cómo se le dice? Judeocristiana. A la vez pasada me corrigieron. ¿Sí? Sino más bien, sino también sino en muchas otras. Por ejemplo, los Sí. budistas y su concepto, perdón, los hinduistas y su concepto de reencarnación, inclusive los antiguos griegos también con su arma inmortal y que reencarnaba, ¿no? Tiene también Claro, esta a carga. eso, a eso iba a llegar, a eso iba a llegar. Anima, de hecho, viene precisamente de ese soplo de vida que hace mover el cuerpo, ¿no? Si es que defines lo que es la vida como automovimiento. Y sí, hay muchas concepciones con respecto a eso, ¿no? Que no todas tienen el mismo componente espiritual que es el que conocemos ahora gracias a la religión. Y de hecho, yo fui budista en algún momento y también tenía un concepto de lo que es no tanto el alma, pero lo que hablan los budistas es sobre la conciencia, el estado de conciencia que se pone de manifiesto incluso en la ausencia del cuerpo. Y eso de alguna forma tiene algún tipo de demostración, si tú lo quieres científica, ¿no? Porque de hecho hay momentos en los cuales, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a un coma inducido, que han estado muertos
clínicamente por algún espacio más o menos prolongado, tienen conciencia, o sea, tienen conciencia aún de las cosas que pasan alrededor, a pesar de que físicamente no lo podrían tener, ¿no? Están privados de tener conexión con el cuerpo. Entonces, hay algún sentido de identificación que tiene más que ver con simplemente con un intercambio de fluidos, de química, de un proceso químico, que también podría ser una forma de explicar las cosas, pero hay algo más ahí, hay algo más que te hace ser consciente de que eres una persona, ¿no? Y de que no eres igual al resto. Y eso no se puede explicar tampoco con la ciencia, ¿no? Por algo se dice que el cerebro es un órgano, ¿no? Es un órgano, pero ¿un órgano de qué? Te preguntas, ¿no? Si es una herramienta de algo. Entonces, sí, hay muchas cosas ahí que Es se que pueden discutir. Es un problema también filosófico bastante extenso, ¿no? El problema de si es que somos cuerpo o tenemos cuerpo, ¿no? Esa es una pregunta que tiene muchos años sin resolverse. el detalle es ese, o sea, muchas veces, hay algo que decía, parafraseando a Daniel Dennett. Daniel Dennett tiene este pensamiento, su material en YouTube, ahí tiene varias conferencias muy interesantes que hablan justamente acerca de la conciencia. Y una de las cosas que dice ahora que hablas del cerebro, lo que dice es que o sea, poniéndolo muy resumidamente, los pulmones producen dióxido de carbono, y ese es su producto final. El corazón bombea la sangre y oxigena la sangre, y ese es su producto. El cerebro produce conciencia, pero nadie se pone a atribuirle a la respiración una, un origen divino. Eso es lo que dice Daniel Dennett. Bueno, Eh, también es un poco especulativo decir que el cerebro es el que produce conciencia. También podríamos decir el cerebro produce electricidad. O sea, finalmente eso es lo que hace el cerebro, mandar impulsos eléctricos al cuerpo. Entonces, pues más o menos, porque por ejemplo, hay una explicación científica a esto de la persona que está en coma y al final lo despiertan y reporta, y ojo con esto, reporta haber tenido o reporta tener recuerdos de cosas que se dijeron, porque sus oídos están funcionando, su tacto está funcionando, y su cerebro está funcionando, ¿no? Lo que pasa es que su cerebro está funcionando, pero está funcionando de una manera, por así decirlo, atenuada. Yo no sé si conoces casos de personas que le cortan la mitad del cerebro y siguen funcionando más o menos parecido y siguen teniendo conciencia, siguen siendo personas conscientes aún con la mitad del cerebro. Entonces, lo que se ha demostrado es que el cerebro asume ciertas funciones cuando faltan partes, porque es muy maleable, es un órgano muy maleable del que sabemos poco. Y una de las cosas que no sabemos exactamente es, bueno, yo digo sabemos como si yo fuera neurólogo, estuviera en ese campo de investigación. Sabemos como seres humanos que, que produce, que cuando se experimenta o experimenta amor o cosas atribuidas a reconocerse uno mismo, inclusive experiencias espirituales, sí quedan registradas en el cerebro y si el cerebro sí las reporta. No hay nada como que ocurra más allá del cerebro que se haya logrado demostrar. Me parece que el asunto de creer en la persistencia más allá del cuerpo, me parece que es una estrategia evolutiva para persistir. De alguna manera necesitamos sentirnos eternos, necesitamos mirar el mundo de esa manera para poder soportar el hecho de que somos finitos. bueno, me parece que de repente con el tema del cerebro estamos cayendo en la paradoja de Teseo. Es decir, tenemos que reducir ese. ¿Cuál es la mínima parte de nosotros que tenemos que tener como cuerpo para identificar eso con la conciencia, o eso con el alma, o eso con nuestra personalidad, con nuestra mente? Entonces, bueno, hemos identificado ahora que es el cerebro, ¿no? Pero de repente, en algunos años más, con los avances de la ciencia, podremos llegar incluso, por ejemplo, a curar enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿no? Vamos a hacer un trasplante de cerebro. No un cerebro completo, pero la mitad del cerebro. Imagínate, ¿no? Estoy especulando, ¿no? Sí. Entonces,
Si cambiamos una mitad del cerebro, ¿qué cosa? Estamos añadiendo a la persona dos personalidades. O sea, si le cambiamos todo el cerebro, estamos hablando de una persona que ha cambiado de cuerpo, pero estás trasplantando una personalidad en otro sitio. Entonces, está un poco cayendo en la paradoja de Teseo, porque en realidad estamos pensando que si es que existe conciencia, está en un lugar muy específico, y que al quitarla podríamos dividirla, atomizarla, combinarla, y eso no tiene ningún sentido si te pones a pensar. ¿Cómo? ¿Por qué no tiene? Lo que No, somos espera. uno. ¿Por qué no tiene ningún sentido? ¿Por qué no tiene ningún sentido? Es que ese es el punto. No sabemos si se puede hacer o no porque no lo hemos intentado, pero es muy probable que yo pueda partir esa conciencia en dos. ¿Qué te parece? O sea, o tal vez no partir la conciencia en dos, sino crear dos conciencias que son muy, muy similares. No van a ser iguales, pero son muy, muy similares. O sea, supongamos que yo agarro un pedacito del cerebro de Josué y lo trasplanto a un clon y de alguna manera hago que sea la otra mitad del otro pedacito y hago que sea la otra mitad tuya y tengo dos cerebros exactamente iguales de Josué, uno lo tienes tú y otro está en tu clon. Tu clon desarrolla una conciencia idéntica a la tuya, pero no es la tuya, está por aparte de la tuya. Pero ustedes se hablan y son Ya, eso, exactamente iguales. Puedes con tu imaginación, puedes concebir eso o te parece que no puede existir otro siquiera parecido a Josué. esto podría haberle interesado a los antiguos científicos soviéticos, porque les gustaba hacer ese tipo de cosas raras. Pero es que es una imposibilidad lógica pensar en una media persona, ¿no? Vamos a hacer una media persona, si me parte el cerebro en dos y poner uno en otro lado, es que, ¿qué clase de conciencia es esa, no? O sea, uno tiene conciencia solamente de uno mismo, ¿no? Sería una cosa, pues, completamente extraña, no sé. Ya sería ponerme a especular mucho, pero estamos asociando nuevamente lo que es la conciencia con el cerebro, y es otra cosa de la que tampoco podríamos dar fe completamente. Es decir, antiguamente incluso se creía que parte de la conciencia no estaba solamente en el cerebro, sino también en el corazón, o en la bilis, en el hígado, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé cómo es eso. Me acuerdo de una película, no me voy a dar nunca con el título, pero era una película de un fulano, de un señor, que parece que le habían amputado, le habían hecho un trasplante de manos, y le habían Ajá. puesto las manos de un ladrón. E inconscientemente este señor iba por las calles y robaba cosas, porque tenía las manos de un ladrón, ¿no? Entonces era una situación muy chistosa, pero en el fondo dices, pero ¿cómo hacer eso? Pues, la mano no es la conciencia del cuerpo, no es que le ha quitado parte de la conciencia en las manos, ¿no? O sea, son temas que ameritan mucho debate y que lamentablemente los hemos dejado para el final, cuando ya no queda mucho tiempo, pero a su vez son preguntas que creo que no tienen respuestas ni por parte de la ciencia ni por parte de la filosofía, ¿no? Porque sigue abierto este debate del problema mente y cuerpo, ¿no? No sabemos si somos cuerpo o si somos una conciencia que tiene un cuerpo, ¿no? Pues si somos Ujú. cuerpo, pues puede ser válido que efectivamente exista una división de la conciencia, como se divide el cuerpo, pero si es que somos una conciencia que tiene un cuerpo, entonces apenas el cuerpo deja de ser funcional, la conciencia expira o pues se va a otro sitio, ¿no? Esas son cosas que igual no sabemos, ¿no? Y que no se puede dar por cierta, ¿no? Es una cosa que creo que es lo más saludable que uno puede ser, ¿no? No dar las cosas por válidas, porque de hecho ni siquiera los científicos, con todas las pruebas y todas las evidencias, dan por 100% con seguridad que una cosa es así. No. Menos lo vamos a hacer nosotros desde el ámbito de la especulación. Simplemente dicen, mira, podría ser así, creo que puede ser así, podría demostrarlo, podría probarlo de forma lógica que es así, pero siempre hay que dejar un espacio eh, de prudencia, ¿no? El que podría ser, que nada es definitivo y no hay absolutos. Y para finalizar, gente, muchísimas gracias a los que se quedaron. Yo sé que hubo problemas aquí con el video. Creo que puedo arreglar algunas cositas y si no, entonces ahí nos la jugaremos. Josué, muchísimas gracias. Te recomiendo, por cierto, una serie que se llama
Altered Carbon, está en Netflix, y en esa serie es una serie de ciencia ficción que es muy interesante, porque la ciencia ficción es una manera muy interesante también de hacer filosofía. Entonces, ellos hablan acerca de humanos, o sea, es en el futuro, y las personas lograron trasladar toda su personalidad a un hardware que se implanta en la parte trasera del cráneo. Entonces pasa que a veces copian, como es información, como son bits, a veces copian esa información en otro lado. Entonces hay dos personas exactamente iguales que andan a veces por ahí. Y eso, por cierto, dentro del mundo es ilegal, pero es muy interesante mirar cómo se puede desde la imaginación pensar en ese tipo de situación. Claro, pero hasta Agrade informáticamente eso hasta informáticamente eso es imposible porque en realidad nunca hay un traslado de un archivo a otro. Lo único que hace es efectivamente copiar una información en números y ceros en otro computador, pero el archivo original siempre se queda en tu computadora por más de que lo borres. Ajá. Porque hay programas incluso que lo pueden recuperar mucho tiempo después. Solo es la copia y una copia de una cosa. Entonces, si se podría copiar la conciencia, se podría de repente copiar la conciencia, pero no garantiza que la estás trasladando. No puedes tú morir y ver una persona parecida, igual que piensa igual que tú, pero no eres tú. Como el caso de, hay una película de Nolan, el Gran Truco, o Sí. ¿cómo se llama en inglés? La Prestige, donde clonaban a la gente en esta máquina de Tesla, y no se la viste. Sí, claro. Clonaban a la gente en esta máquina de Tesla y eran como eran clones del mago, ¿no? Y parecía que era eso, ¿no? Parecía que era el doble, pero era gente que estaba muriendo ahí. Ajá, No se sabe. ajá. Y trasladaba sus recuerdos y su conciencia, sí lo tenía. Entonces, ¿era la persona? ¿No era la persona? No sabemos. O sea, no se sabe. Eso no se planteó más o menos, por ahí se planteó. Pero, Josué, muchísimas gracias, en serio. Muy agradable hablar contigo. Si me aceptas la invitación para una próxima oportunidad y agarramos en caliente este tema, al tema de la conciencia del alma, porque sí me interesa compartir con vos puntos de vista al respecto, porque sí, ahí me parece que puede haber conflicto y eso es lo que hace interesante una conversación, ¿no? Estamos conversando y ojalá pues podamos también conversar con tus compañeros de repente en alguna próxima oportunidad. Estamos al tanto. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien. O sea, de hecho, esa era la idea que tenía ahora, ¿no? Tener como una charla entre amigos y poder filosofar y sacarnos algunas cosas, algunos pensamientos extraños que tenemos a veces por la cabeza. Entonces, en ese sentido, estaba chévere. Muchísimas gracias. Busquen el canal de Josué, que se llama Monitor Fantasma. Miren los videos que tiene videos muy interesantes y síganlo en sus redes sociales. Yo soy Pablo Pérez. Esto fue un capítulo especial de Socraticus Ridiculus. Muchísimas gracias a los ridiculers que nos escucharon. Hagan sus preguntas, háblennos. Espero que lo hayan disfrutado. Chao. Chao.